Soy Luisa Saldarriaga, estudio periodismo, pues estoy ya cursando los últimos semestres. Soy actriz de teatro, trabajo en el Teatro Popular de Medellín y también soy docente en el Teatro Popular de Medellín y en el Colegio San Ignacio. Pues desde chiquita he estado como en esas dos corrientes, pues como en el arte y también como en las ciencias humanas. Desde la Facultad de Comunicaciones pues siempre nos hacen llegar todo este tipo de convocatorias y de premios y de apoyos para trabajos de grado, por los correos, igual por el Facebook también vi pues como que habían abierto la convocatoria, la verdad pues me enteré, fue como por redes sociales más. Bueno, mi proyecto es un trabajo de reconstrucción de memoria. La idea es hacer un documental en el que se narra el proceso mediante el cual un maestro desplazado de Ituango va a hacer un cortometraje contando su historia de desplazamiento. Es decir, se le propuso al personaje que hiciera un cortometraje contando su historia de vida, su desplazamiento, y de esto se va a hacer como un detrás de cámaras. O sea, es contar en el documental el proceso como él arma su historia. Bueno, yo lo conocí hace como 2 años o más, cuando estaba como en tercer semestre, porque en una materia que se llama periodismo judicial nos pusieron a hacer el perfil de una persona pues que hubiera sido perjudicada por el conflicto armado. Yo conocí a este señor porque él vendía películas como de cine de autor y alguna vez pues él me había mencionado pues que era desplazado, entonces decidí para ese trabajo pues hablar con él y entrevistarlo. Pues conversando con él me di cuenta que era un gran personaje, pues tiene una historia muy grande porque además de que es desplazado pues fue maestro, pues le tocó una época muy dura pues del conflicto específicamente en Ituango, y pues además el factor de que le gustara el cine como por razones, no sé si de azar, que fuera tan aficionado al cine, entonces me pareció un personaje pues como que tenía un personaje muy grande. Yo tenía para ese trabajo que escribir un texto de 500 palabras y yo decía no, pues no me cabe este personaje en 500 palabras. Tiene mucho que decir pues como sobre él, sobre el conflicto en el país, sobre el conflicto en Ituango, sobre lo que significa ser desplazado. Entonces, bueno, yo seguí pensando en esa historia y me seguía pues como taladrando la cabeza en pensar yo qué podía hacer con esa historia. Luego se me ocurrió que podía hacer mi trabajo de grado y pensé hacerlo pues escrito. Pero luego pues llegué como a definir que podía ser un documental, porque pensaban cómo poner ese elemento que para mí era tan importante de que una persona desplazada pues como que no había tenido una relación muy directa como con el gremio pues del cine, ni con el medio, ni eso, pues sintiera una pasión tan grande por el cine, como buscar la forma de que eso no fuera simplemente una anécdota, ¿cierto? Porque realmente es muy significativo en su vida. Entonces yo decía, no, si uno mete eso en una crónica periodística o en un reportaje, eso no pasa de la anécdota. ¿Cómo hacer que eso realmente pese? Entonces se me ocurrió pues y uno pues de mis amigos que ahora hace parte del equipo de trabajo me dijo que puede ser un documental. Pues si a él le gusta el cine puede ser un documental. Efectivamente pues pensando, yo estaba viendo una materia donde se habla de memoria y de cómo se construyen las narrativas de la memoria. Pensé pues como con esos documentos que leía, yo dije no, es muy importante que él mismo cuente su historia, porque lo que para él significa su historia solo puede estar como en sus palabras. Las mías no son, yo cuento la historia desde afuera, entonces no es es contar la historia pero no lo que para él significa. Entonces pensé que si él tenía conocimientos de cine, aunque nunca hubiera hecho cine, de pronto podría contar su historia en cine. Entonces se lo propuse y él dijo que sí, pues que le parecería muy interesante como aventarse a esas exploraciones. Entonces bueno, ahí nació pues como la idea y la propuesta. La reconstrucción de memoria es un tema que no solo es muy importante, sino que últimamente, digamos, como con ciertas coyunturas que están pasando en el país, con la ley de víctimas y con estas nuevas, pues como estos nuevos reglamentos que además hacen del Estado y de la sociedad una obligación de reconstruir la memoria, de que aparte de la reparación económica o de la reparación de injusticia, ¿cierto?, debe haber una reparación simbólica, y dentro de esa reparación simbólica es la importancia
de darle el espacio a la víctima para que construya su historia, pues a una persona que ha sufrido pues directamente e indirectamente el conflicto, es necesario que haya un espacio para que hable de lo que para él ha significado. No solo contar los hechos ayuda, digamos, a encontrar la verdad y por consiguiente pues la justicia y la reparación, o sea, no solo enumerar lo que pasó es importante, sino que ellos puedan de cierto modo expresar, que puedan decir para ellos como sujeto qué significa, o sea, cómo su vida está marcada por eso, y eso también es importante repararlo. Cuando hay una ruptura por un desplazamiento, cuando hay un desarraigo, cuando una persona tiene que abandonar su familia, su casa, el municipio donde vive, la tierra donde creció, abandonar además su oficio, porque él era maestro, pero ya en Medellín no podía ser maestro porque no había estudiado una licenciatura. Eso le cambia la vida mucho, ¿cierto? Y le cambia su percepción de sí mismo, y le cambia su percepción del entorno, y le cambia su percepción del conflicto. Entonces, poder ver eso y directamente desde las palabras, en este caso desde las imágenes, que una persona construya es muy importante para él y para la sociedad, que a veces es muy ciega, digamos, a todo esto que está pasando. Bueno, el formato realmente es, creo que la forma más fácil de definirlo, porque es algo que no se ha hecho, no sé qué tanto, pues es un detrás de cámaras. La idea es que mediante el documental se vaya contando todo el proceso en el que el personaje va armando su historia, el proceso en que él hace el guión, el proceso en que define en qué forma quiere contarlo, si quiere hacer una ficción, si quiere hacer un dramatizado, una animación o un ensayo documental. Digamos, todo ese proceso en que él decide qué partes de su historia va a contar, cómo las va a mostrar en imágenes, qué sonidos van a estar acompañados. Ese proceso, esas decisiones que se van tomando en el camino, esa es la historia que vamos a contar. O sea, es un personaje, una persona que ha sido víctima de un desplazamiento forzado, cómo se enfrenta a su historia y a ponerla en imágenes. Entonces, lo que vamos a ver es eso, el proceso en cómo se construye ese producto audiovisual y el producto audiovisual que él realice. Son 3 preguntas que yo quisiera que fueran muy claras pues en el documental y que le quedaran al espectador. ¿Por qué este conflicto y por qué tiene pues como que perjudicar tanto a la gente que no está ahí metida? Segundo, ¿qué es lo que tiene que vivir una persona cuando es desplazado? O sea, ¿qué significa para una persona irse del lugar donde ha crecido, donde ha vivido, y que no es por decisión propia, sino por decisión de otros? Cómo la memoria se convierte pues en una forma también de resistencia a ese daño que ese desarraigo genera. Y hay muchas formas de memoria. La memoria que escogimos, el cine, pues, es hacer un cortometraje, es el lenguaje audiovisual. Entonces, bueno, eso es como lo que yo quiero que la gente se pregunte y se toque, es decir, bueno, muy tenaz este conflicto, muy tenaz que a una persona le toque vivir esto, pero hay formas de resistirse, y una de esas es la memoria, es la reconstrucción de memoria. Yo pues cumplo la función de investigadora principal y de directora, pero conmigo hay 2 directores de fotografía, José Manuel Celis y Andrés White. José Manuel Celis ahora es estudiante de artes plásticas, pero estudió pues comunicación audiovisual, hizo algunos semestres. La idea es que él esté acompañándome en mi documental, en mi dirección, digamos, dirigiendo la fotografía, en el diseño pues como de la imagen. Y Andrés White, la idea es que esté acompañando que esté en la dirección de fotografía del producto del personaje, ¿cierto? La idea es que él esté acompañando el personaje. Ambos pues tienen como cierta trayectoria audiovisual, tienen productos pues que han participado en festivales, todo. La productora es Denis Murillo, ella pues es filóloga, está recién graduada de filología, pero tiene pues mucha experiencia, digamos, como en producir eventos, en gestión, en administración de dineros, pues ha trabajado también como con becas, como con esos informes que tienen que entregarse para becas, todo. Entonces ella hace la parte de la administración del dinero, de gestionar equipos, refrigerios, de buscar convocatorias en las que se pueda presentar, espacios en las que el documental se pueda difundir. Está Andrés Palacio Villa, también es estudiante, pues ya está terminando comunicación audiovisual. Él va a hacer pues el montaje. Bueno, el asesor es Jorge Mario Betancourt, él ha sido escritor, él es periodista, comunicador social periodista, ha sido escritor de libros como Moscas de todos los colores y ganó una beca de creación residente también.
pero se ha dedicado más a hacer documental, ha trabajado pues como con el Centro de Memoria Histórica, ha trabajado pues mucho el tema también del conflicto y tiene mucha experiencia pues como en el tema. Lo ideal de él pues es que además de ser un documentalista ha estado muy metido en el tema. Yo tengo realmente muchísimas expectativas, incluso a corto plazo. O sea, incluso antes de graduarme como periodista, creo que este va a ser un proceso muy interesante para mí, pues como persona y como periodista, como en esas búsquedas. Es un nuevo camino que decidí tomar porque realmente me he dedicado más pues como a la escritura y es como llenarme de otros lenguajes, poner mis conocimientos y mis búsquedas y mis preguntas en otros lenguajes. Entonces creo que eso me da una experiencia nueva, distinta, que yo creo que es un plus cuando salga pues a la vida laboral. Creo que eso me va a abrir muchas puertas, precisamente porque sí, es una búsqueda distinta a la que he venido haciendo, entonces eso me llena de otros lenguajes, de otras herramientas, de otros conocimientos. El premio pues es muy significativo, no solo por lo que pese en la hoja de vida y por el apoyo pues que desde lo económico puede significar para un proyecto de esto, sobre todo cuando es audiovisual. Digamos que tener un apoyo de estos puede hacer una gran diferencia en calidad. No garantiza nada, obviamente, pero sí es un gran apoyo. Pues es permitirme que yo pueda hacer un trabajo de grado, pues un proyecto de mejor calidad, que pueda abrirme puertas, que puede generarme más aprendizajes, que puede hacer de cierto modo que mi historia, que la historia que quiero contar y la historia de mi personaje llegue a más gente. Creo que es una gran puerta que se me abre, pues, y es una responsabilidad muy grande, pero que vale la pena